Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos ha concedido de la lectura diaria de la palabra de Dios. Es algo maravilloso que Dios diariamente nos provee. No sé si ustedes han tenido esa experiencia, que leen un versículo o un pasaje bíblico y lo han conocido, y después, al pasar el tiempo, uno vuelve a pasar por ese pasaje bíblico y Dios le revela algo diferente. Pero eso es algo maravilloso que Dios nos da a través de su santa y bendita palabra. Qué cosa tan linda es tan reservada para los que confían en Dios. Ese mapa que nos permite direccionarnos, ese mapa que nos guía a encontrar los tesoros celestiales que el Señor está dispuesto a regalar a sus hijos. ¿Ustedes creen que el tesoro del amor, la paciencia, la paz, la mansedumbre, la serenidad, todos estos tesoros, Dios a través de su palabra nos enseña cómo poder conseguirlos o cómo adueñarnos de ellos? Todo lo que Dios aporta a través de su palabra son los nutrientes que fortalecen nuestra alma. Y no con esto quiere decir que en determinado momento nuestra alma no vaya a sentirse quebrantada de salud, porque hay situaciones que acechan en nuestra vida que nos hacen sentir turbados. Pero ahí viene entonces el medicamento eficaz, la palabra de Dios, que nos va suministrando y nos va dando esa fuerza y ese aliento para levantar nuevamente las defensas y seguir caminando en el nombre de Dios. Esas son dos cosas tan lindas que podemos encontrar en la palabra. Y de verdad que nos sentimos sumamente agradecidos con Dios por este reto que nos ha permitido asumir, tener la palabra de Dios, tener la necesidad de diariamente, por muy afectado de salud quizás que estemos, por muy comprometidos que tengamos la agenda, que eso sea prioridad en nuestras vidas. Hoy cerraríamos entonces con el libro de Job y para hoy pasaríamos por el viaje a través de las páginas bíblicas en los capítulos 40, 41 y 42 de Job. De esa manera cerraríamos con este libro. Entonces vamos a iniciar ya con la oración de apertura. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿Dónde podemos encontrar solución a nuestras necesidades sino en ti, Señor? Solo tú eres el que puede suplir nuestras necesidades, nuestros anhelos. Todos los conoces, Señor. Nada te podemos ocultar. Ayúdanos cada día más a confiar en tus promesas. Ten misericordia, Señor. Perdona siempre, oh Dios, nuestros pecados, faltas, errores cometidos, pues sabemos que ante ti no hay hombre que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, en palabras, en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos, Señor, a cambiar, a corregir, a deponer nuestras armas y tomar tus armas que son la justicia, la verdad, tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día. Aclara nuestra mente, limpia nuestros corazones y prepara nuestras manos para obrar con justicia delante de ti. Te presentamos, oh Dios, este programa que ha de iniciar. Cada uno de los oyentes que ya están con nosotros. Te bendecimos, Señor, porque has sido bueno hasta ahora, nos has ayudado y sabemos que seguirás ayudándonos. Gracias, Señor, por los niños, a los jóvenes, los ancianos, aun los enfermos. Señor, en tus manos estamos. Seguimos clamando por tu sanidad, porque toda dádiva viene de ti, Señor. Todo don perfecto desciende de ti. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Tú has dicho, Señor, que tú sanas todas nuestras dolencias y creemos en tu palabra, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que has prometido, tú lo cumplirás, Señor. Ayúdanos cada día, no nos abandones, Señor. Quédate en medio nuestro, Señor, no nos abandones. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén
Ahora sí, vamos a ponernos nuestros cinturones. Qué lindo es ver la mano de Dios en cada una de nuestras vidas. Y bueno, en la historia de Job no fue la excepción. El Señor de principio a fin talló en Job algo maravilloso. Vamos entonces a escuchar el capítulo 40 del libro de Job. Libro de Job, capítulo 40. A más de eso respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Y respondió Job a Jehová y dijo: He aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, y no responderé. Aún 2 veces, mas no tornaré a hablar. Entonces respondió Jehová a Job desde la oscuridad, y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y explícame. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? ¿Tienes tu brazo como Dios? ¿Y tronarás tú con voz como Él? Atavíate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Esparce furores de tu ira, y mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su asiento. Encúbrelos a todos en el polvo, venda sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. He aquí ahora Behemoth, al cual yo hice contigo, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su fortaleza en el ombligo de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus genitales son entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es la cabeza de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su cuchillo a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Echaráse debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo cercan. He aquí que él tomará el río sin inmutarse, y confíase que el Jordán pasará por su boca. Tomarálo alguno por sus ojos en armadijos, y horadará su nariz. Bueno, nos sigue hablando el torbellino. Allí la voz en medio del torbellino. El Señor se dignó de mirar a Job y de responder. Bueno, no digamos de responder tal cual, de que Dios le haya dicho, mira, te vino esto así porque el diablo se acercó y yo le pregunté qué hacía y me dijo que estaba por allí, por la tierra, andaba por ella y yo le dije, mira, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y entonces él me dijo que tú me servías por interés y por eso yo le di permiso pues para que hiciera contigo lo que le pareciera. No. El Señor no tuvo ese conversatorio con Job. No. Esto que el Señor en estos 3 capítulos, el Señor le revela su omnipotencia a Job en los capítulos 38, 39, 40. Vemos cómo Dios le expresa, aún en el capítulo 41, el Señor le va revelando a Job grandezas y verdades de su magnífico poder. Entonces, esto que está en este capítulo 40, el Señor le dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Imagínense esta pregunta. ¿Qué responder a esta pregunta? El que disputa con Dios, pues que responda a esto. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Nos toca a nosotros, como criaturas, pelear con nuestro Creador. Nos toca a nosotros disputar con Él.
poner en tela de juicio su plan, su justicia, su verdad. Ningún hombre está capacitado para hacer tal cosa. Entonces, ¿qué responde Job a Dios? Yo soy vil, ¿qué te podré responder? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, pero no voy a responder. Aún 2 veces, pero no voy a volver a hablar. Entonces, la respuesta de Job es muy parecida a la que tuvo el profeta Isaías en aquella visión. Pues aquí Job está confrontado por la santidad de Dios. Se contempla a Job así como totalmente pecador, incapaz de permanecer erguido ante la presencia de Dios. No puede, ningún ser humano puede. Cuando se enfrenta cara a cara con Dios, Job confronta su autosuficiencia, despojado ya de todo lo que tenía Job, y ante la santidad de Dios, entonces Job se da cuenta que manifestó orgullo, y eso le produce a Job vergüenza. Entonces, esto que está viviendo Job ante esta situación donde Jehová pone en manifiesto preguntas que ningún mortal podrá responder, no puede. Y Job entonces le toca asumir su verdad, asumir su posición. Dios reta a Job. Jehová le dice a Job desde el torbellino, desde allí donde abordó, le dice nuevamente, le dice, cíñete como varón tus lomos. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Ahora sí, vamos por el segundo round. Vamos, tú vas a invalidar también mi juicio. Tú me vas a condenar a mí para justificarte a ti. Tú tienes un brazo como el de Dios. Tú truenas con voz como la voz de Dios. Entonces, adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Y empieza, este es el segundo round donde el Señor le dice por segunda vez a Job, bueno, ahora vamos con la segunda, pues. Cíñete, apriétate, prepárate porque voy a proponerte preguntas que necesito que me respondas. Y empieza entonces el Señor nuevamente a aclarecer la mente a Job, diciendo, mira a todo soberbio el Señor y lo humilla y quebranta a los impíos allí en su sitio, los encubre y los vuelve polvo, encierra su rostro en la oscuridad. Y yo también te voy a confesar que podrás salvar tu diestra. Y entonces le pregunta, el Bemón, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Imagínese, le está dando a comparar las grandes criaturas que el Señor ha hecho. Y el Bemón, bueno, tal vez sea lo que conocemos como hipopótamo. Y le dice, he aquí ahora su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Entonces, en todas estas aclaraciones, en todas estas verdades que Dios le revela a Job, Dios comienza su segunda declaración rechazando la acusación de injusticia que Job le había lanzado
compara la debilidad de Job con las de ciertas criaturas de la tierra, incluyendo pues el bemón, que puede ser como el hipopótamo, el leviatán. Se nombra este animal que sabemos que está en el mar, y le hace referencia sobre todo lo que el Señor se enseñorea. El Señor se enseñorea de todas las criaturas que Él creó, pues Dios controla también su fuerza, que se esconde tras estos pequeños problemas que se le habían manifestado a Job. Entonces esto debe reanudar, pues, o esto le debe hacer entender a Job que estas quejas que puso a la mesa como en discusión a Dios sobre su injusticia y sobre lo que Job se sentía como herido de Dios. Entonces ya esto pasa a otro plano y le toca ahora de manera sabia someterse a la voluntad de Dios. Entonces el Señor le dice que todas estas grandezas que hizo su mano, todo esto que le detalla en estos capítulos, que el Señor se digna a declararle y manifestarle a Job, no lo deben hacer sentir que Dios es un Dios injusto, sino que entendiera la grandeza, el poder de Dios en su creación. Job no se puede comparar al poder creador de Dios, a las grandezas a las cuales Dios destinó en la naturaleza. Y entonces toda esta conversación hace que Job se someta, se sienta tan insignificante y tan chiquitito a la presencia de Dios. Seguimos avanzando porque el Señor sigue hablándole a Job, sigue proponiéndole preguntas. ¿Cuál de esas preguntas podrá Job responder? Libro de Job, capítulo 41. ¿Sacarás tú a Leviatán con el anzuelo o con la cuerda que le echares en su lengua? ¿Pondrás tu garfio en sus narices y horadarás con espinas su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Hablaráte él lisonjas? ¿Hará concierto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás tú con él como con pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Partiránlo entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su cuero? ¿O con asta de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más tornarás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha anticipado para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Yo no callaré sus miembros, ni lo de sus fuerzas, y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se llegará a él con freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Los órdenes de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra entre ellos? Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachas de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices salen humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz mora la fortaleza, y espárcese el desaliento delante de él. Las partes momias de su carne están apretadas,
están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. El hierro estima por pajas, y el acero por leño podrido. Saeta no le hará huir, las piedras de honda se le tornan aristas. Tienen toda arma por hojarascas, y del blandir de la pica se burla. Por debajo tiene agujas conchas, imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como una olla la profunda mar, y tórnala como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que la mar es cana. No hay sobre la tierra su semejante, hecho para nada temer. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Bueno, son 4 capítulos en los cuales Jehová habla a Job en medio del torbellino. ¿Cuántas preguntas le propone Jehová a Job a las cuales ninguna podrá responder? Imagínese cómo inicia este capítulo cuando el Señor pregunta: ¿sacarás tú a Leviatán cuerda que le eches en su lengua? ¿Tú le podrás poner soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Imagínense ustedes esta criatura que el Señor ha creado, y ¿la podrá él dominar? ¿La podrá Job dominar? ¿Podrá enseñorearse Job de este animalito? ¿Multiplicarás el ruego para contigo? ¿Te hablará el lisonja y hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? Miren qué manera Dios de posar estas preguntas y de hacerle despertar a Job la grandeza de su poder. Dios incalculable en poder, en majestad y en dominio de todas sus criaturas. Está Dios al pendiente de cada una de sus creaciones, de los árboles, de la naturaleza, la lluvia, la nieve, todo lo que hay y lo que existe en la tierra está bajo las leyes de Dios, está bajo su completo dominio. El Señor le colocó puertas al mar, todo límite. Dios en su grandeza colocó los astros en el cielo, todo cuanto pasa por la mar, todas las grandezas que hay en las montañas, en los animales. Cuánta majestad Dios nos comunica a través de estos capítulos en los cuales detalla algo muy breve sobre la grande obra que el Señor ha realizado en el mundo. Le hace preguntas a Job y le dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Pues todo lo que hay debajo del cielo es mío. Es la manera en que Dios afirma su poder, su dominio, el control de todas las cosas están en sus manos. Qué manera, ¿verdad?, del Señor de expresar, de aclarar, de hacer manifiesto la grandeza de su poder. Y cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta que estamos en las manos del Dios creador del universo, que hizo el más mínimo detalle, la criatura más pequeñita e insignificante, la creó con un propósito y Él la sustenta y la mantiene. Y todas estas cosas que Él detalla nos permite ver cuánta grandeza hay en su mano, cuánta fortaleza su poder, y cuán pequeñito e insignificante somos nosotros ante la majestad del Señor. Dice en este capítulo que se acaba de leer que el Señor
Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama, de sus narices sale humo, como de una olla o caldero de que hierve. Las partes más flojas de su carne están endurecidas y están en él firmes y no se mueven, pues su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muda de abajo, como la muela de abajo, fuerte como la muela de abajo. Qué manera Dios de detallar la grandeza de sus obras. No hay sobre la tierra quien se le parezca. No hay nada que pueda asemejarse. Menosprecia toda cosa alta. Dios es rey sobre todos los soberbios. Qué manera el Señor de abordar a Job. En ningún momento de su comunicación, Jehová tornó a decirle a Job: no te preocupes, el diablo fue el que arremetió contra ti, yo sencillamente le di permiso. No se enfocó en eso, no se enfocó en describir la maldad que hay en el enemigo para hacer daño, destruir, para matar. El Señor se enfocó en darnos a conocer lo que realmente nos favorece, su poder, su magnificencia y su grandeza. Allí radica la sabiduría, en conocerle a Él, en tener ese temor reverencial que nos permita usar la inteligencia al apartarnos del mal. Refleja o dibuja un cuadro de las grandezas que se hallan plasmadas en la naturaleza, como la firma del poder y la autoridad del Señor. Así que Dios no perdió tiempo dándole a Job excusas del por qué estaba así, de que el diablo quería decirle o le dijo que él solamente le servía porque estaba interesado en que lo tenía bien. No, Jehová se vistió de magnificencia y se presentó a Job con toda su esplendidez y la grandeza que se puede ver en la naturaleza. Así que ya estamos llegando al final de esta hermosa historia. Vamos a tener una pausa musical. Es lindo y reconfortante saber que por muy negra que aparezca la noche, vendrá un amanecer y todo terminará bien. Y es precisamente el capítulo que vamos ahorita a escuchar, de cómo termina la historia de este varón de Dios. Libro de Job, capítulo 42. Y respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado por mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, y andad a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, y Bildad suita, y Zophar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová atendió a Job. Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él
todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y condoliéronse de él, y consoláronle de todo aquel mal que sobre él había Jehová traído. Y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un zarcillo de oro. Y bendijo Jehová la postrimería de Job más que su principio, porque tuvo 14,000 ovejas, y 6,000 camellos, y 1,000 yuntas de bueyes, y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la una Yemina, y el nombre de la segunda Sesia, y el nombre de la tercera Keren Apuc. Y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y dióle su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Murió pues Job viejo y lleno de días. Bueno, tenemos entonces el último capítulo del libro de Job. Sencillamente hermoso. Cuando entramos en detalle y nos damos cuenta cuántas situaciones adversas pasó Job. Y aún en todas esas alcanzó la benevolencia de Dios. Alcanzó ese testimonio de Dios dado a sus amigos. Y qué manera, de verdad que este capítulo es para llorar de felicidad. Saber cómo Dios todo lo tornó de una manera especial. Job, ante todos los argumentos que Jehová le había delineado durante estos capítulos, 4 capítulos, detalla Jehová la grandeza y la magnificencia. Vuelvo y les recuerdo algo que es importante observar en este relato bíblico. El Señor se preocupó por enfocarle a Job quién es el Dios a quien él sirve, la grandeza, toda su obra creadora, todo su poder, toda su magnificencia. Y esto me llama la atención porque en esta conversación que Jehová sostuvo con Job allí, cuando le habló en medio del torbellino, Jehová ni siquiera le nombró a Satanás, ni siquiera le dijo, mira, es que Satanás fue el que trajo la desgracia a tu vida, porque él me dijo que tú me servías de balde, porque tú eras un interesado y yo, decidí bajar los muros que te protegían y lo dejé expuesto para que él hiciera contigo lo que él quisiera. No, Jehová en ningún momento ni siquiera mencionó al enemigo de nuestras almas. El mayor anhelo de Jehová para con sus criaturas es que nosotros nos enfoquemos en conocerle a Él. Mientras más sea nuestro conocimiento hacia Dios, más crecerá nuestra confianza en Él. Y no nos intimidará el enemigo con sus artimañas y con sus invitaciones a pecar, porque estamos fundados en Dios. Entonces, estos 4 capítulos, el Señor le habló a Job, le dibujó las grandezas que se hallan plasmadas en la naturaleza y lo instó, lo retó a decir, mira, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas? Entiende el alto privilegio que tienes de servirme, de conocerme, de tenerme como tu Dios. Es el más grande valor que un ser humano puede alcanzar. Esa intimidad, esa íntima relación con su Hacedor. Y allí a ese punto el Señor lo llevó. A tal manera que ya en el capítulo 42, Job le responde a Jehová, ahora yo conozco que todo lo puedes, todo, no hay nada imposible para ti. Al describir Jehová su grandeza y su poder y su señorío, le tocó a Job decir, ahora es que yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Estamos como cuando pasamos por rayos X. Todo
allí revelado a los ojos del Señor. Nada le podemos ocultar a Él. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Le pregunta Job y le dice, yo hablaba lo que yo no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Te ruego, oye, te ruego y hablaré, y yo te preguntaré y tú me enseñarás. Miren al nivel, qué obra tan preciosa Dios esculpió en la vida de Job. Job responde con humildad, compara su anterior conocimiento de Dios que debe a otros cuando dice de oídas te había oído, con su conocimiento actual es superior porque lo ha recibido claramente por boca de Jehová al expresar ahora mis ojos te ven. Ahora ve distinto a Dios porque Dios se le ha revelado personalmente a Job. Y entonces se reivindica Job delante de Dios y le dice, yo me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Soy eso, soy polvo y ceniza. Soy nada, Señor, ante tu presencia. Y todo esto que el Señor permitió que Job atravesara, formó de él un hombre más humilde, un hombre con un espíritu de sencillez y de confianza en su Hacedor. Dios reivindica a Job delante de estos tres amigos, delante de Elifaz, delante de Bildad y de Zofar. Y Dios reprendió a estos tres amigos, los reprendió duramente y los invita a que traigan las ofrendas para que Job fuese como el sacerdote que lo reconciliara. Le reprende grandemente y Jehová le declara la aprobación de Job, de la vida de Job, del testimonio de Job delante de estos tres hombres. Fíjense la manera en que Dios da el honor a Job delante de estos tres hombres que habían sido aguijones en la vida de Job durante estos días de dolor y de enfermedad. No nos habla, fíjense que en este capítulo el Señor habla a Elifaz y le dice, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque ustedes no han hablado lo recto, no lo han hecho así como ha hablado mi siervo Job. Pero no hace mención de Eliud, no afrenta a Eliud, no lo corrige ni lo alaba. Eso da mucho que decir, porque el Señor corrige lo malo. Y le dice, ustedes van a tomar 7 becerros y 7 carneros y van a venir a mi siervo Job. Y Job va a ser como un sacerdote porque los va a ofrecer en holocausto por ustedes. Y mi siervo Job va a orar a favor de ustedes. Cuando eso suceda, a Job es a quien voy a escuchar. Porque si ustedes no hacen así, yo los voy a tratar afrentosamente. Porque ustedes no han hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Miren la manera en que el Señor no desestima en arreglar y ordenar la situación de estos hombres mayores que se daban honor de tener sabiduría y temor en su corazón. Sin embargo, Dios los enfrenta y con claridad le dice a Job, le dice a estos amigos de Job que eran falsos, no han hablado lo recto, ustedes no han sido rectos como mi siervo Job, ustedes han sido falsos. Ustedes, en pocas palabras, ustedes hablan muy bonito, pero no llenan las expectativas, ustedes son falsos.
¿Qué les tocó hacer a estos 3 hombres? Les tocó acercarse, tomar estas ofrendas y llegar allí a donde estaba Job. Qué cuadro tan bonito, ¿verdad? Poder ver a Job ya, el Señor pasado su enfermedad, acercarse a aquellos 3 hombres que no sabemos, la palabra de Dios no nos dice cuántos días, cuántas semanas o cuántos meses duró Job en esta aflicción, no la sabemos. Pero qué cuadro tan lindo al ver estos 3 hombres allegarse a Job con las ofrendas y pedirle perdón a Job, pedirle que orara por ellos para que Jehová no los tratara afrentosamente. Y estamos seguros que para Job fue la última prueba de purificación. ¿Cómo es que estos 3, después de haberme tratado tan mal, después de haberme juzgado y condenado, tengo que orar a favor de ellos para que Dios los perdone y no los trate afrentosamente como ellos se lo merecen? Y yo creo que ese fue el último escalón que le tocó subir a Job, el perdón. ¿Cuánto nos cuesta a los seres humanos perdonar las heridas causadas, justas o injustificadamente, verdad? Y una vez que Job supera esto, toma las ofrendas de mano de estos 3 hombres y ofrece holocausto a Jehová. Imagínense esto, o sea, imaginemos este proceso por el cual Job tuvo que atravesar. Cuando Job eleva a Dios la oración a favor de estos hombres que le hicieron tanto daño a Job, precisamente cuando él ofrenda a Dios su corazón para pedirle perdón por sus amigos que afrentosamente lo habían tratado durante su tiempo de aflicción, durante el tiempo en que Job necesitó más una palabra de consuelo y de aliento, unos brazos en donde él poder apoyarse, y encontró espinos y cardos con estos amigos, y que Job haya elevado esta oración de intercesión a Jehová. Fue precisamente en ese proceso, nos dice la palabra de Dios en el versículo 10, que Jehová quitó la aflicción de Job. Ese dolor, ese luto, ese sentirse solo y desamparado, fue quitado cuando Job oró por sus amigos. Precisamente en ese proceso de oración y de intercesión, su llaga, su enfermedad, su dolor, su quebranto fue mudado. El Señor lo vistió. Job se despojó de esos harapos, quizás del dolor, del maltrato que sentía hacia sus amigos por haberlo tratado tan mal, por haberlo juzgado sin piedad. Y en ese proceso el Señor lo coronó. Le quitó todo eso que atormentaba. Cuando él oró, cuando él intercedió, cuando él suplicó a Dios por sus amigos. Habla de la oración como esa intercesión. Cuando Dios le pide que ayude a sus amigos y que no los castigara. Qué manera Dios de escuchar desde los cielos y deleitarse con la oración de su siervo Job, a tal punto que esa oración no solamente benefició a Elifab, a Bildad y a Zofar, esa oración benefició a Job principalmente, al ser cambiado su dolor en gozo, su tribulación en esperanza. Y eso hizo que fuera notorio a tal punto que todos sus hermanos, sus hermanas, todos los que antes le habían conocido a Job cuando era un hombre rico, llegaron hasta él y comieron. Después de esta reconciliación que tuvo Job con sus amigos, Dios había entendido el corazón puro que se había transformado en Job después de esta situación. Y entonces
Dios, a través de estos amigos, cada uno de ellos les entrega a Job una pieza de dinero y un anillo de oro. Y de esa manera, con el favor de las familias de Job y de sus amigos, el Señor le da allí la semilla a Job. Aquí tienen piezas de dinero, anillos de oro. Y de allí Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el principio de la prosperidad que él presentaba. Fíjense cómo Jehová, cuando dice al principio que Job era un hombre muy rico, tenía 7,000 ovejas. Bueno, en este capítulo nos asegura que Job ya no tenía 7,000 ovejas, ahora tenía 14,000 ovejas. Ya no tenía 3,000 camellos, ahora tenía 6,000 camellos. Ya no tenía 500 yuntas de bueyes, ahora tenía 1,000 yuntas de bueyes. Ya no tenía 500 asnas porque se las habían robado. Ahora tenía 1,000 asnas. Cómo fielmente Dios aumentó el doble de lo que él tenía y lo que el enemigo, en su estrategia y en su maldad, organizó para arrebatárselo. Entonces, esto que vivió Job nos da a entender que si en nuestra miseria mantenemos la integridad, la seguridad en Dios, el Señor promete darnos lo que dice en su palabra 100 veces tanto aquí y en el siglo venidero, la vida eterna, promesa fiel y verdadera. Y no solamente recuperó su economía, sino que también el Señor bendijo su vida al traerle hijos, al nacerle 10 hijos, 7 varones y 3 hembras, tal cual los había perdido al principio. Pero en esta oportunidad detalla que sus hijas eran las mujeres más hermosas que habían. No había unas hijas tan hermosas en toda la tierra, no en donde estaban los orientales. Fíjense cómo revela la palabra de Dios, en toda la tierra. Cómo Dios le dio estas mujeres, estas hijas hermosas, que no había ninguna como ellas en toda la tierra. Es Dios hermoso y maravilloso. ¿Qué podemos decir del Señor? Llegó Job a vivir 140 años y el Señor le permitió ver a los hijos de sus hijos y a los hijos de Job, aún hasta la 4ª generación. Y muere Job lleno, muy lleno de días, viejo, pero con la firme confianza de haber conocido a Dios cara a cara. Y lo decimos así porque estamos seguros que Job, después de ese encuentro con el Señor, veía la naturaleza y en la naturaleza veía la firma entera de Dios. Qué manera el Señor, ¿verdad?, de darle un final glorioso, maravilloso a este hombre de Dios. Maravillosamente podemos ver que el Señor todo lo armoniza. Dios, en su amor y en su bondad, nos muestra su grandeza a través de su naturaleza y aún todo nos habla de Dios. Entonces, el enfoque mayor que Dios le mostró a Job es: mírame a mí, contémplame a mí, siéntete gozoso al saber que yo también te crié a ti y estás en mis manos, y mientras estemos en las manos de Dios, todo terminará bien. Así que de esta manera llegamos ya al final de este libro poético, el primer libro poético que nos da una maravillosa
una maravillosa enseñanza de amor y poder de Dios. Esto sencillamente es lo que Dios siempre querrá para sus hijos. Un encuentro con Dios y un feliz final. Y es lo que el Señor siempre buscará en nuestras vidas, que tengamos ese reencuentro, ese conocimiento y ese final feliz con nuestro Hacedor. Así que de esta manera llegamos entonces al final del libro de Job. Vamos a tener la oración de cierre para saludar a nuestros hermanos fieles oyentes. Ay, sí, es tremendo ver cómo Dios todo, de verdad que el último capítulo de Job nos da a entender, y me pregunto, yo también me pregunto, hermano Elías, ¿y por qué el Señor no le sacaría su liniecita a la esposa de Job, verdad? Así como que bueno, porque no fue de mucha ayuda a la esposa de Job. Sin embargo, debemos deducir que fue con ella quien tuvo los 10 siguientes hijos. Pero a la esposa de Job no se le hace mención en el final, solamente dice que el Señor le dio 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. Pero bueno, vamos a conformarnos con lo que el Señor nos revela a través de su palabra. Vamos entonces a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu presencia estamos, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno. Tus misericordias son inagotables, nuevas son cada mañana, Señor. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has concedido. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Perdónanos y enséñanos a perdonar. Enséñanos a corregir, Señor, a crecer cada día ante tu presencia y a anhelar estar más cerca de ti. Oh Padre bueno, gracias por este tiempo que nos has concedido de leer tu palabra, de deleitarnos en ella. Gracias por cada hermano que ha estado con nosotros desde los distintos países, Señor, que han estado conectados con nosotros. Te damos gracias por cada hogar que abre sus puertas para escuchar de tu palabra. Oh Padre bueno, cuídalos, bendíceles, Señor, que tu palabra sea ese aliciente en sus vidas y que a través de tu palabra podamos encontrar respuestas a muchas preguntas que en ocasiones no podemos responder, Señor. Bendice, oh Dios, a todos los que están conectados desde Estados Unidos, desde Panamá, desde República Dominicana, desde Chile, desde México, desde Alemania, desde Costa Rica, desde Perú. Todos estos oyentes, Señor, que están conectados desde los distintos países, tú los conoces. Hasta ellos, Señor, tu misericordia, tu amor los proteja, los guardes, los libres y los mantengas seguros en tus manos, Señor. Sus anhelos, sus sueños, sus necesidades tú las conoces, en tus manos están. Guarda a los niños, protégeles, Señor, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, Señor, delante de ti están. Permite, Padre bueno, que cada uno podamos poner nuestra confianza en ti, porque en ti estamos seguros, Señor. Ten misericordia, permite que en este día de reposo podamos deleitarnos en tu presencia. Gracias, Señor, una vez más por tantas bondades que en nuestras vidas traes. Ayúdanos a confiar en ti y a vivir para ti. No nos abandones, quédate en medio nuestro, Señor, te necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.